Muy buenas noches, queridas hermanas. Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a una edición más de nuestro cristianismo práctico. Queremos seguir alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores en obediencia a lo que su palabra nos indica. Vamos esta noche a leer siempre de la primera carta de Pedro, pero vamos a leer ahora del capítulo 2, versículos del 4 al 8. Este es muy interesante. Se trata de la piedra viva, dice en mi Biblia, que es la misma piedra del ángulo. Vamos a leer. Me siguen, por favor, con la lectura. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. La piedra viva. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bueno, una palabra corta, preciosa, pero con un gran contenido. Quiero comentar, hermanos, de que estamos siempre leyendo la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que le escuchemos a Él. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, y de hacer discípulos, predicar el evangelio a todas las naciones, era porque en la época de Jesús no habían libros, no habían Biblias, solamente estaba el Tanaj, que es el libro sagrado de los judíos, en donde está primeramente los 5 libros que son la Torá, después los profetas, los libros históricos que contienen toda la vivencia del pueblo de Dios antes de la venida de Jesucristo, y que fue escrito los primeros libros por Moisés. ¿Qué sucede? En esa época, cuando el Señor dijo, y de hacer discípulos, lo que sucedía era que como no habían Biblias, como no habían libros, la enseñanza de los judíos era oral. Un padre le enseñaba a su hijo desde pequeñitos, de los 2 años les enseñaban a los varones a conocer la palabra, pero era vía oral. Por eso es que Jesús dice, predicad la palabra. Y lo que ellos hacían era repetir las enseñanzas que Moisés les había dado y lo que estaba escrito en los pergaminos. Pero los pergaminos solo los tenían en la sinagoga los sacerdotes. Así es de que la gente no tenía una forma de estudiar la palabra ni de conocerla, sino a través de la transmisión oral. Por eso cuando Jesús se refiere a predicar la palabra, habla de esa transmisión oral del conocimiento del evangelio. ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Porque leer la palabra es lo más importante que podemos hacer para agradar al Señor, porque quien va a hablar está hablando. Cuando estamos leyendo la palabra, es Él el que está hablando. No es palabra de hombres, porque toda la palabra es inspirada. Así que cuando nosotros leemos la palabra, estamos siendo obedientes a lo que el Señor dijo, ordenó, y sobre todo a seguir buscando de Él, tratando de entender, porque Él quiere revelarse a nosotros mediante su palabra. Así que esto es precioso, este sencillo ejercicio que hacemos de estudiar un pedacito de la Biblia es un regalo del Señor.
Dice que nos acerquemos a Él, piedra viva. ¿De quién está hablando? De Jesús. Los hombres la desecharon. ¿Cuáles hombres la desecharon? Los judíos. En la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fue su pueblo el que lo desechó. Así que él fue desechado por los judíos, por el pueblo escogido de Dios, pero para Dios él era escogido y precioso. Él era la piedra escogida por Dios. ¿Por qué habla de piedras? Bueno, porque en aquella época no habían muchas cosas, sino que lo que la naturaleza daba. Se recuerdan que Jacob, cuando llega a Betel, agarra piedras y las pone una sobre el otra y hace altares a Dios, a Jehová. Esa era la forma de agradar al Señor y esos eran los altares, eran de piedra. Así que por eso es que habla aquí de la piedra viva. Lo más lindo es que dice en el versículo 5 que ahora nosotros también somos piedras vivas. Miren qué lindo esto. Nosotros como piedras vivas que somos ahora por haber creído en Jesucristo, tenemos que ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué es esa casa espiritual? Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios quiere morar, vivir en nosotros. Así es que nosotros tenemos que ser edificados por el Espíritu Santo, porque esa es la función del Espíritu, edificarnos, redarguirnos, consolarnos, fortalecernos. Así que el que nos va a edificar es el Espíritu Santo de Dios, hablándole a nuestro espíritu, porque las cosas todas tienen una relación. El Espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu se comunica con nuestra alma y nuestra alma se comunica con nuestro cuerpo. Por eso hay una parte que, si no me equivoco, es en Romanos, en donde dice Pablo que las cosas del espíritu tienen que extenderse espiritualmente y las cosas de la carne carnalmente. Así es de que tenemos que entender nosotros que si Dios es espíritu, se va a comunicar con nosotros por medio de su espíritu. Así es que nosotros tenemos que ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Me acuerdo que también una palabra de la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Pero aquí está hablando no de cualquier sacerdote, no de cualquier rey, sino de sacerdocio santo. ¿Para qué? Esto es bien lindo. Para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Por qué? Porque en esa época, en la época en que Jesús todavía vivía, vivían ofreciendo sacrificios de animales, de corderos, de machos cabríos, de palominos, de vacas, de cabras, de corderos, de cualquier clase de animal, de acuerdo a lo que la ley de Levítico ordenaba y de acuerdo a las posibilidades económicas del oferente. Pero ¿qué está diciendo el Señor aquí? ¿Se acuerdan que en Romanos 12:1 dice que nos ofrezcamos como sacrificio vivo? Y aquí está diciendo que ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El que nosotros nos ofrezcamos en sacrificio vivo es porque hemos entendido que Jesucristo, Jesús se hizo el Cristo, el Mesías, porque aceptó el sacrificio, porque vivió el sacrificio para agradar y obedecer a Dios. Y como siempre digo, si Cristo murió, nosotros morimos. Si Cristo resucitó, nosotros nacemos a vida nueva. Así es que los sacrificios que nosotros le vamos a ofrecer al Señor son espirituales. Y con eso, y son, dice, por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es el que está reinando, gobernando nuestras vidas, y por eso los sacrificios que ofrezcamos van a ser por medio de Jesucristo. Y dice, aclarando en el versículo 6, por la cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Eso está en Isaías 28:16. Fíjense bien, Sión es la capital
El monte de Sión está en Jerusalén. Es en donde estaba el templo que Salomón construyó, luego el segundo templo que hizo Herodes, y ahora que está una mezquita árabe en el mismo lugar. Entonces, pero eso está en alto, es un monte y se llama Sión. Por eso dice, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Por qué lo puso en Sión? ¿Se recuerdan en dónde fue sacrificado Jesús? Allí, en Jerusalén, en Sión, en ese monte. Fue un lugar que se llama La Calavera, ahí ¿cómo se llama? Lo crucificaron y todo está en el mismo monte. Así es de que por eso es que dice que pone en Sión la piedra del ángulo. Nosotros, por creer en él, nos da la garantía de que no seremos avergonzados. Habrán personas que digan y se burlen y digan, este bayunco es de esos aleluya, o este es un fanático, o cosas así, que nos vean de menos. No importa, no importa. Dios sabe quiénes somos. Él conoce y pesa nuestros corazones. Él pesa los corazones de todos. Ante Él todos estamos desnudos. Creamos o no creamos, el Padre Celestial es nuestro creador y Él sabe quiénes somos y cómo actuamos. Y antes de que abramos nuestra boca, Él sabe lo que vamos a decir. Pero aquí lo lindo es que por haber creído en Jesús, no seremos avergonzados. Así es que, hermanos, no nos sintamos mal cuando alguien hable mal de nosotros porque somos creyentes fanáticos. No, no somos fanáticos porque no somos religiosos. Lo que somos son verdaderos creyentes que queremos, que deseamos obedecer a Dios. Esa es nuestra meta, obedecerlo, amarlo, disfrutar su presencia. Entonces dice aquí en el versículo 7, para vosotros los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Imagínense la doble función de Jesús, del Cristo. A los que creen, no solo no serán avergonzados, sino que vamos a ser edificados, llenos de gozo, de paz, de justicia. Pero para el que no cree, va a ser el que los haga caer. O sea, por no creer en Jesucristo, la gente cae y peca más y se aleja más de Dios. Así es que dice, ¿y por qué lo dice aquí? En el versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. O sea, cuando vamos caminando y nos tropezamos en algo, nos caemos. Eso es lo que hace Jesucristo a los que no creen esta misma piedra del ángulo, que para unos es de edificación, para los que creen, es también piedra de tropiezo para los que no creen. Y dice, aquí lo aclara bien, dice, porque tropiezan en la palabra. Por eso estamos leyendo la palabra, siendo desobedientes. El que desobedece la palabra está tropezando, está cayendo. Y miren qué dura es la palabra, dice, a lo cual fueron también destinados. Las personas que no creen en Jesús están destinados a caer, a tropezar, a vivir en problemados. Dura es la palabra, pero así es de dura la vida también para las personas que no quieren creer en Jesús. Jesús es la roca de salvación que a nosotros nos da bienestar. No significa que no van a haber problemas, que no van a haber circunstancias negativas, que no van a haber pruebas. Claro que sí. Pero lo lindo es que lo tenemos a Él y nos refugiamos en Él. Él es nuestra roca fuerte. Él es nuestra torre de protección. Él es el que nos cuida. Él establece alrededor nuestro, así como se ve en las películas, una cosa transparente que los encierra todo como un huevo gigantesco, así. En eso estamos nosotros protegidos y nada ni nadie nos puede tocar. ¿Que van a haber ataques? Sí, claro que sí. Pero nosotros no vamos a ser lastimados porque nadie nos puede lastimar si no se lo permitimos. Y nosotros no se lo permitimos, no porque nosotros
querramos, sino que porque Dios nos ha hecho valer, darnos a conocer a nosotros mismos el valor que tenemos. Y por ese valor que tenemos para Dios, podemos estar más que felices porque somos más que vencedores. Creer en Jesucristo nos da la victoria, nos da bienestar, nos da alegría, paz y gozo, independientemente de las circunstancias. Así es, hermanos, yo quiero invitarlos a que busquen leer la palabra, busquen del Señor. Yo no les estoy diciendo háganse religiosos, cámbiense de iglesia, vayan a esta, que esta es la buena. No, cada quien esté donde Dios lo quiera tener, pero sí, no se pierda la oportunidad de buscar de Dios leyendo su palabra. Y si no entiende, pregunte, hermanos, pregunte. Cualquiera que lee la Biblia, que ha estudiado teología, le puede explicar, porque hay cosas que no son fáciles si uno no ha estudiado un poquito. Pero si ustedes tienen el deseo, busquen. Y es más, estamos a la orden. Pueden escribirnos a nuestro canal o ahí en Facebook, y con mucho gusto, si tienen alguna pregunta, la podemos responder. El Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo les dé descanso esta noche. Amén y amén.